Pues bien, miércoles 30 de diciembre, prácticamente a 24 horas del último campanazo del año. Ya el día de mañana tenemos un cierre anticipado en las principales bolsas del mundo, considerando por supuesto estas vísperas de Año Nuevo y por supuesto la tranquilidad que entona finalmente a los mercados en un escenario de optimismo tras lo que ya veníamos comentando la jornada del día lunes. Una jornada finalmente en la cual los mercados han tendido a mostrar, por supuesto, un optimismo por la firma o el acuerdo alcanzado entre demócratas y republicanos, una firma que finalmente saca adelante estos 900.000 millones de dólares con un cheque de aproximadamente unos 2.000 dólares que se está negociando durante estas últimas horas y aprobando en el Senado, lo que significa entonces una mayor liquidez para el mercado, por supuesto un cheque directo a las personas más necesitadas que necesitan obviamente la ayuda con ingresos menores a 75.000 dólares. Y esto es lo que finalmente el mercado celebra el día de hoy y viene también celebrando durante los últimos meses. Ahora, la renta variable en Estados Unidos se muestra y está en torno a nuevos a máximos históricos, lo cual es muy interesante ya que tanto el año pasado, 2019, como este año, 2020, el mercado cerraba en torno a estos máximos históricos, a máximos históricos, en ese entonces los previos obviamente a la caída que se presentaban durante febrero y marzo de comienzos de este año, por lo que evidentemente hay una situación bien particular en donde hemos visto un optimismo exacerbado, como yo le suelo llamar, en donde por supuesto toda la ayuda implementada por la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos centrales del mundo han logrado imprimir finalmente un optimismo sobrenatural, y que también comenzamos a hacer una cierta analogía con lo que ocurría en los años 20 y posteriormente la crisis del 29, una crisis que finalmente se desencadena luego del fin de la Primera Guerra Mundial, en donde por supuesto nosotros sabemos que en términos de guerra las economías se ven incentivados, ciertos sectores se ven incentivados, si bien hay un deterioro inmediato por las malas expectativas que se generan en el corto plazo, las inyecciones de dinero que se producen para poder lograr sacar a las economías de este entuerto, en ese caso o en ese tiempo un entuerto bélico, un entuerto político y social, se traducen finalmente en que exista un optimismo luego de eso y todo el mundo celebre, haya mucho dinero circulando en el mercado y es algo muy similar a lo que está ocurriendo el día de hoy, en donde hemos visto obviamente un problema social a raíz del coronavirus, hemos visto por supuesto un entuerto social debido a los confinamientos que se producen, pero también debemos considerar que el entuerto es a nivel económico y fue importante, o al menos es importante todavía al día de hoy y se proyecta que se pueda mantener de cara al año 2021 y 2022, a menos que por supuesto las recuperaciones vayan de acuerdo a las líneas o a las expectativas que se vienen presentando en las últimas reuniones de política monetaria. Teniendo esto en consideración, muchos de los aspectos que se sacan o que tenemos por delante en definitiva es precisamente eso. ¿Qué va a pasar esta siguiente década? Termina la década del año 2010, 2010 a 2019 y comenzamos los nuevos años 20 en la época de los 2000, por lo que evidentemente la próxima década va a ser interesante y va a ser importante en cuanto a los rendimientos que los mercados puedan tener y cuáles van a ser finalmente las nuevas apuestas de esta nueva década. ¿Será el dólar una de las monedas que finalmente comienza un proceso de debilitamiento y de pérdida de terreno a nivel mundial? Lo veremos caer probablemente hasta los niveles que no revisamos previo a la crisis subprime, por ejemplo. Em, Podemos ver a lo mejor el resurgimiento de Europa en un escenario en el cual mantienen tasas en 0% durante los últimos prácticamente 8 años. Son cuestiones y son preguntas que por supuesto comienzan a hacer un poco más de ruido al día de hoy y eso significa entonces que debemos estar atentos a cuál finalmente vayan haciendo los reportes a nivel macroeconómico, cuáles vayan haciendo las expectativas y también cómo el mercado los va considerando, porque muchas veces uno puede tener expectativas, pero el mercado o una economía presentándose de tal forma como lo ha sido este año 2020, una economía empobrecida finalmente a nivel mundial, pero como lo podemos ver, el mercado ha reaccionado de forma totalmente distinta y eso es lo que hemos obviamente notado en cuanto al comportamiento de la renta variable durante año 2020. Una caída vamos a verlo en el gráfico semanal, una caída casi un 32%, más de un 30% que se presentaba durante el primer trimestre del año, la cual voy a mostrar acá. Y luego de eso tenemos al día de hoy una recuperación por sobre un 70% de los mínimos alcanzados el 23 de marzo
cuando la Reserva Federal comenzó a implementar el cambio en la política monetaria, llevar a cero su tasa de interés entre un 0 y un 0,25, y por supuesto la inyección o bien la compra o el programa de compra de bonos de casi 120.000 millones de dólares mensualmente, lo que al día de hoy mantiene obviamente una expectativa positiva y mantiene una circulación de dinero suficiente como para poder justificar en definitiva los avances que ha venido presentando la renta variable. Ahora, otro de los puntos también, y no podemos dejar pasar por alto, son las expectativas que se tienen en cuanto a las recuperaciones económicas y cómo obviamente las noticias en torno a las vacunas han sido positivas y cómo se ha reaccionado finalmente. El contener o el contemplar una vacuna que logre combatir el coronavirus se traduce finalmente en el fin de la pandemia y por lo tanto esa vuelta a la normalidad, una normalidad entre comillas, ya que, como bien sabemos o se puede revisar a nivel social, prácticamente el mundo no va a volver a ser el mismo después de esta pandemia. Al menos eso es lo que se estima. Mi opinión personal es que va a seguir siendo todo igual prácticamente y no van a haber cambios significativos en el comportamiento. La gente no va a ser ni mejor ni peor. Vamos a seguir siendo prácticamente los mismos, yo creo, a este nivel. Entonces, al tener estas consideraciones y lo que viene ocurriendo, por supuesto, durante los últimos días, ya no hay grandes referencias macroeconómicas o expectativas a las cuales el mercado al día de hoy busque seguir acaparando terreno o anticipar a lo mejor escenarios positivos. Lo veníamos indicando que durante los últimos 3 meses, y ahora sí me paso a revisar el gráfico mensual, durante los últimos 3 meses, el escenario era absolutamente positivo para la renta variable porque venía descontando en definitiva desde que alcanzó la zona de los mínimos en el mes de octubre, la zona de los 3.200 puntos, cuando se daban las caídas iniciales, cuando se daban inicios de segundas olas en Estados Unidos. La zona de los 3.000 puntos significaba una zona de soporte importante que comenzaba el mercado a anticipar entonces este paquete de estímulos fiscales que también comenzaban a ser presionados durante el mes de septiembre, donde la Reserva Federal, debemos recordar, comenzó a presionar al fisco, teóricamente hablando, o bien sobre el papel, a que llevaran a cabo obviamente la implementación de un paquete fiscal para poder sacar ayudas directas al mercado y por ende tener una superación y una recuperación económica lo más saludable posible. También el motivo de esto, la presión que en su minuto la Reserva Federal aplicaba era para corregir, por supuesto, el riesgo moral que eso significaba y que el día de mañana, si es que el fisco no se ponía de acuerdo, algo que realmente era difícil que pudiese ocurrir, em, el mercado o la Reserva Federal se iba a ver obligada a generar nuevos incentivos o apresurarse en nuevos incentivos y eso también obviamente generar una duda en cuanto a la estabilidad económica que se pueda o que se pudo haber tenido en el futuro, no tan solo en el largo plazo, sino que en el corto y en el mediano plazo, como esos impactos negativos que se tienden a dar ante situaciones como estas. Por lo que evidentemente la situación que viene desprendiéndose el mercado durante los últimos 3 meses es una situación en donde se ha venido especulando ante estos eventos, ante este evento particular que era el paquete de estímulo fiscal, y ya teniendo esta noticia es cuando el mercado comienza a presentar ciertas cuotas de desaceleración en su comportamiento, y eso es lo que podemos ver durante las últimas jornadas de transacción, en donde evidentemente al ya tener la noticia el día lunes, teníamos una primera reacción positiva. El día de ayer tenemos una desaceleración del mercado en torno a las zonas de máximo y el día de hoy, si bien como nos acercamos también al cierre de año en donde los inversionistas ya no desean apostar o tener muchas o seguir colocando o redistribuyendo sus fondos, comienzan a tener mucha más cautela y se quedan mirando finalmente el desenlace. Es como cuando ya están los últimos minutos de un partido de fútbol y las apuestas ya no ingresan porque finalmente en esos últimos 10 minutos, si bien puede pasar de todo, los niveles de apuesta por lo general o al menos la gente es menos adversa a ese riesgo de apostar en los últimos minutos y jugar a las cosas más seguras. Por ejemplo, o si se apuesta, se apuesta a lo seguro, a que si un equipo va ganando 2-1, yo voy a apostar obviamente al equipo que va ganando 2-1 porque tiene mayor probabilidad de ganar, pero también las chances de que el equipo que va perdiendo 1-2 que gane o que dé vuelta el partido son menores, pero también se paga más. Y esos son los riesgos que eso involucra en términos de lo que puede ocurrir en este caso. Es por eso que todavía no esperamos un desenlace negativo
pero sí se puede anticipar de cierta forma lo que viene ocurriendo. En el Market Update que publicábamos el día de hoy en el sitio web, en nuestro sitio web de admiralmarkets.com/latam, en la sección análisis ustedes pueden encontrar todos los días, o al menos de martes a viernes, una publicación de nuestra perspectiva de lo que viene ocurriendo en el día a día. Y el día de hoy se habla de esta divergencia en la bolsa americana. Una divergencia que finalmente responde y aquí lo pasamos a ver directamente en el gráfico, una divergencia que responde finalmente a un gráfico diario en donde el RSI viene mostrando, y aquí lo voy a señalar, viene mostrando una secuencia bajista en sus máximos que son decrecientes, por lo tanto es divergente con respecto a los máximos que son crecientes en el precio durante los últimos días. Y eso obviamente hace pensar en que la divergencia, lo que señala en definitiva esta divergencia es que el mercado tienda a mostrar un declive. Y esos declives por lo general tienden a ir a buscar las medias móviles, en este caso que viene acompañando una media móvil exponencial, que debería ser un primer soporte importante. Y luego de eso podríamos a lo mejor esperar un soporte en la zona de los 3.540, 3.520 puntos, que es la franja que ustedes pueden ver en pantalla y que configura finalmente niveles de apoyo o resistencias pasados que podrían llegar a ser importantes en el corto plazo. Y obviamente no está más de destacar que el impulso que nosotros veníamos observando, el impulso alcista que se dibuja durante todo el mes de diciembre prácticamente, que es presenta niveles de retroceso hasta el 38.2, o al menos se logra evidenciar un proceso alcista, un impulso que se agota, y estos agotamientos por lo general uno los tiende a revisar con retrocesos de Fibonacci, y esos retrocesos de Fibonacci, tanto el nivel de 38.2 por ciento como el 50%, tienden a calzar en algunos niveles interesantes que al día de hoy podríamos estar mirando como unos primeros posibles puntos de apoyo. Ahora, como lo digo, difícilmente podamos ver a lo mejor una caída durante estos días, o al menos entre hoy y mañana, por el cierre de año, como por la explicación que ya antes damos, pero creo que hay que estar muy atento a cómo comienza el día lunes. El día lunes de la próxima semana, el lunes 4, va a ser interesante en cuanto a lo que pueda ocurrir, cuáles son los primeros comentarios que logre surgir de todo esto, porque debemos recordar y recapitular, el mercado no olvida tan fácilmente algunas cosas, si bien olvida en el corto plazo, pero en el largo plazo se puede quedar con muchos datos, como por ejemplo que a principios de año, cuando estábamos ya adentrados completamente en la pandemia y en Estados Unidos estaban en la primera ola de lleno en el mes de abril puntualmente, se comenzaban a hablar, o luego de las intervenciones del Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos, se comenzaba a hablar de que ya la pandemia iba a estar saldada, iba a estar controlada para finales de año, la recuperación económica para finales del año 2020 se iba a esperar una recuperación en B, por lo que por supuesto, si es que esta recuperación, al menos las expectativas que el Banco Central o la Reserva Federal comienza a dejar en su última reunión de política monetaria hace una semana aproximadamente atrás, son cuestiones que son importantes, o casi 2 semanas atrás, son cuestiones importantes a considerar por el hecho de que no tenemos la certeza de que esto pueda ocurrir. La recuperación en B no es algo que al día de hoy sea un hecho, por lo que evidentemente hay todavía mucha fragilidad, y eso es lo que digo yo y lo que comentábamos al inicio de esta semana en el seminario y en el informe de las perspectivas semanales, que ahora el mercado va a estar mucho más atento, mucho más pendiente de las cifras macroeconómicas, y va a comenzar a dejar de lado un poco las expectativas o ese juego de expectativas que se barajaba con los paquetes de estímulo, con intervenciones del Banco Central, que creo yo que el año 2020 fue un año para eso, para poder meter dinero al mercado, poder incentivarlo, y ahora obviamente comenzamos a tener un periodo de calma, de retiro de esos estímulos, no retirar los estímulos, pero sí retirar un poco la mano del botón que imprime dinero, y por ende comenzar a ver un ajuste en esta situación o en este periodo, con el fin, por supuesto, de ir entendiendo qué es lo que realmente ocurre, y ver si es que la economía responde ante esas ayudas económicas que se han venido implementando durante los últimos 10 meses. Y 10 meses me refiero porque las ayudas en Estados Unidos comienzan el 23 de marzo en adelante, no desde enero de, de este año, disculpen. Por lo que hay cuestiones y hay situaciones que al día de hoy comienzan a llamar la atención. La divergencia en el RSI en gráficos diarios persiste, como lo veníamos revisando. En gráficos de 4 horas tal vez podamos ver un poco de mayor claridad en cuanto al comportamiento y al patrón que se viene realizando. Y aquí en este gráfico, si bien uno podría a lo mejor entender esta zona como un nivel de apoyo, los niveles máximos o los máximos previos
y los mínimos recientes que el mercado logra destacar, podríamos nosotros anticipar o especular que el mercado debería seguir subiendo. Pero ante el proceso que nosotros veíamos en un gráfico de mayor temporalidad, el gráfico diario, con las divergencias que sugieren, uno comienza a ser un poco más esquivo y no pensar tanto en que los avances podrían seguir, sino que comenzamos a buscar un poco más el orientarnos a un escenario bajista. Un escenario bajista de corto plazo. No digo que la tendencia pueda cambiar drásticamente, pero al menos en estas temporalidades podríamos esperar declive en el proceso que estamos revisando. Por lo que, interesantemente, también podemos estar esperando cambios en la estructura del RSI en gráficos de 4 horas, al menos ya hay rupturas de algunas tendencias intermedias que se venían dejando, por lo tanto se habla entonces de que existen debilidades en la fuerza relativa del precio, o sea, se deja nuevamente en evidencia eso, y posteriormente a eso el encontrar algunos niveles de rechazo que son importantes, al menos en estos gráficos de menor temporalidad, son los impulsos bajistas que el mercado nos deja y que van considerando algunos niveles Fibonacci que pueden llegar a ser útiles de estar mirando como una referencia. No lo digo que esto sea la panacea o sea claramente la forma de estar considerando todas las entradas en el mercado, pero nos logra dar una referencia de que el mercado, al menos en este caso, no quiere o no logra superar el 61,8 luego del impulso que se brindaba durante la jornada de ayer principalmente y parcialmente la recuperación que nos muestra el día de hoy. Si bien el precio se apoya en la media móvil, vuelve a considerar la media móvil al minuto como un soporte, es difícil a lo mejor que el impulso exista o si es que llega a considerarse un nuevo impulso, los niveles del 61.8 van a ser nuevamente claves para considerar si es que logra resistir el precio y presenta nuevos declives o finalmente consideramos por supuesto el impulso nuevamente alcista ya considerando o teniendo en cuenta que finalmente estas zonas de máximos previos van o funcionan finalmente como un soporte para estos nuevos máximos históricos que la renta variable en Estados Unidos ha logrado dibujar. Por lo que evidentemente se vuelve interesante estar atentos. Como vemos también no hay grandes variaciones en el precio durante esta mañana. Tenemos ya a 10 minutos de la apertura del mercado, no hay grandes variaciones, por lo que no es una referencia tan clara de poder estar considerando lo que pasa muy poco volumen finalmente, muy poca liquidez, ya el mercado, los operadores se encuentran muchos de vacaciones, de feriados anticipados, muchos de ellos, con retiros también anticipados de las sesiones, por lo que no hay grandes tampoco expectativas de generar cambios importantes. Ahora, uno de los instrumentos que sí me llama la atención y cómo se viene comportando es el euro dólar que a pesar de los avances que viene mostrando semana a semana, creo yo que el euro no tiene una justificación para encontrarse en torno a estos niveles. No, no le veo la gracia, no le veo finalmente la justificación por el cual el euro esté cotizando o haya finalmente alcanzado los 1,23 hace algunos minutos atrás, sí, durante estos primeros 20 minutos de la vela horaria y a 10 minutos de abrir Wall Street. Finalmente, este arranque. Fíjense lo que llega a ocurrir, se prolongan las divergencias que el mercado muestra en gráficos de corto plazo. El precio en gráficos de una hora muestra claramente un escenario divergente con los máximos que son crecientes en la cotización del euro dólar, lo que también entonces nos lleva a pensar o lleva a señalar en que la cuestión que viene presentando dicho par es posiblemente un proceso como en tipo de cuña y que podríamos estar atentos a las rupturas de esta cuña para ver entonces una búsqueda de la línea de tendencia y posteriormente buscar los niveles que nosotros estábamos sugiriendo. Ahora, lo interesante de esto es que en un gráfico de 4 horas hay intenciones de rupturas por sobre los máximos previos que también se involucran o se logra ver una cuña alcista o bien una secuencia de máximos que es un poco menos, un poco más, menos, es más aguda y no tan obtusa, por lo que en consideración pareciera ser que el mercado tiende a agotarse y cualquier vuelta del precio creo que mirando estos niveles o al menos estas zonas de máximo puede ser interesante el mirar por supuesto la intención de que el mercado vuelva a buscar la media móvil como un soporte y probablemente la busque quebrar durante estos últimos días, sabiendo que también las divergencias en un gráfico de mayor temporalidad, en este gráfico de 4 horas, se muestran y se comienzan a dar o se comienzan a considerar con mayor importancia. Fíjense, aquí es donde en un gráfico 4 horas tenemos una divergencia mucho más clara
con respecto a los máximos del precio y que van uniendo también la secuencia de los máximos que nosotros tenemos señalados por acá arriba y que finalmente este máximo no logra alcanzar la secuencia completa y eso habla entonces de que la debilidad puede ser incluso mayor en la cotización del euro frente al dólar y que deberíamos tender a ver un cierre por debajo, al menos de la jornada, por debajo de, vamos a mirar aquí el valor máximo. Creo que deberíamos tener probablemente un cierre por debajo de la zona de los 1.2270, 1.2260 durante este día miércoles 30 de diciembre. Por lo que teniendo cierres por debajo de esta zona y por supuesto un cierre tendenciosamente con una vela diaria que señale un potencial cambio, como lo sugieren por supuesto las velas tipo estrellas fugadas, por ejemplo, son intenciones para buscar por supuesto contracciones, sobre todo cuando si hay un cierre por debajo de la zona de los 1.2270 y hemos visto que el mercado ha mostrado un impulso alcista durante los últimos días. Lo que nosotros obviamente podemos hacer es que el agotamiento de ese impulso también considera un potencial, como ya lo mencionábamos, un potencial doble techo, y ese doble techo con su neckline da una proyección de caída hacia estos niveles, hacia donde está marcando la flecha, y la flecha podría calzar incluso con la media móvil exponencial de 50 periodos. Y aquí es donde yo lo que hago es trazar un Fibonacci para ver si es que calzan algunos niveles y es coherente un poco el análisis que hago, y puede ser a lo mejor que el 38.2, si es que vemos caídas un poco mayores, el 50% funcione también como una zona de soporte, y ahí es donde obviamente veamos una redistribución y esperar un poco el cambio y el proceso que experimenta el euro en el mercado de divisas y por supuesto en este caso puntual frente al dólar. Como les digo, me parece que el dólar tiene más oportunidades de ganar terreno que de que los instrumentos que han ganado terreno en contra del dólar a lo largo del 2020 sigan extendiendo sus beneficios durante los primeros meses o durante gran parte del año 2021. Por lo que comienza a ser una apuesta un poco más seria la compra de dólares, creo yo, al menos en términos de monedas muy riesgosas. Y no debemos olvidar que Europa todavía se encuentra en un escenario muy débil, con tasas en 0% durante los últimos 8 años. Las inyecciones monetarias han ido buscando responder ante las necesidades finalmente del mercado, y lo que significa entonces un proceso que muestra una cierta desconfianza que el día de mañana podría llegar a presentarse. Es por eso que también las cifras macroeconómicas que se vayan a presentar en Europa van a ser relevantes. Si Europa obviamente comienza a presentar cifras que no logran despegar o no logran mostrar un crecimiento real o acorde con las inyecciones o con los estímulos monetarios implementados, y Estados Unidos, por el contrario, si responde un crecimiento de acuerdo a las medidas adoptadas, podríamos ver entonces una revalorización del dólar frente al euro o también una debilidad del euro frente a sus principales rivales en el mercado de divisas. Como por ejemplo lo que hemos también comentado en los market updates que publicamos en el sitio web, la lateralidad que muestra el euro frente a la libra, sobre todo también condicionado por el efecto Brexit, que todavía no se logra saltar finalmente qué es lo que ocurre en torno al Brexit, por eso que hay mucha latencia y mucha lateralidad finalmente en el comportamiento de este cruce, por lo que evidentemente por el minuto, mientras no abandone la zona de los 1, o sea, de los 0,9190, que es la zona de máximo, o la zona de los 0,8880 aproximadamente, que es la zona de mínimo, no vamos a considerar posiciones porque no vale la pena en definitiva. Podríamos a lo mejor estar contemplando ciertas figuras técnicas que el mercado nos puede entregar, pero al minuto la verdad que no hay mayores argumentos. Lo que sí yo logro destacar de todo esto es un poco la debilidad que presenta la libra, que a pesar de las noticias positivas por alcanzar acuerdo y aprobación del Senado el día de hoy en Inglaterra, sigue sosteniéndose por sobre la zona de los 0,90, y la media móvil ha venido actuando muy bien como una zona de soporte importante para el precio, y es lo que finalmente vengo a destacar durante estos últimos días. Fíjense, acá donde señalo con las flechas, cada vez se ha apoyado en la media móvil de 200, y siempre la media móvil de 200 ha venido o ha jugado un papel muy importante en un gráfico de 4 horas. Fíjense cómo viene acompañando el precio durante los últimos, vamos acá a ajustar esto, al menos durante este último segmento del año, durante el mes de diciembre, ha venido funcionando y ha venido acompañando conforme el mercado ha venido también fluctuando.
y al día de hoy que el mercado lo considere, lo comience a mirar como una zona de soporte importante, puede ser obviamente una referencia que no debemos dejar pasar por alto. Al menos en un gráfico diario también la comienza a mirar como un nivel de soporte que también puede ser, llegar a ser relevante en nuestro análisis, y es por eso entonces que podemos jugar a lo mejor la idea o pensar que el mercado no va a mostrar declive y va a jugar una posición en contra de la libra, y por eso que podríamos ver entonces un avance hacia la zona de los 0,91, 0,9190, 0,92 aproximadamente durante las próximas semanas, si es que por supuesto el escenario no es favorable para el Reino Unido, o las dudas persisten por supuesto en los acuerdos alcanzados con la Unión Europea en las negociaciones por supuesto en favor de este Brexit que ya se debería declarar este 31 de diciembre, o al menos a partir del 1 de enero del 2021, deberíamos ya declarar por completo el Brexit con o sin acuerdo finalmente para iniciar este nuevo proceso de salida, o este proceso absoluto de salida de la Unión Europea. Es un proceso que ha sido largo. Recordemos que las votaciones o el referéndum finalmente se llevó a cabo el año 2016, poco después, no recuerdo si fue poco después o antes de las elecciones en Estados Unidos. Em, que creo que sí, que fue después de las elecciones en Estados Unidos, porque las elecciones en Estados Unidos del 2016 fueron en noviembre, también los primeros días de noviembre, por ahí sí, creo que fue algo así. Fue creo que el 11 de noviembre creo que fueron las elecciones en Estados Unidos, y no sé si fue el 26 de octubre el Brexit, o el referéndum, o el 26 de noviembre, no recuerdo bien, pero fue en ese rango de tiempo que se llevó a cabo el referéndum en Inglaterra. Por lo tanto han pasado 4 años, y todavía o recién en estos 4 años tenemos una negociación que tampoco logra encontrar un buen puerto en esta salida, o en esta separación finalmente, la, mm, la cuestión al día de hoy, por lo que evidentemente no es una situación bueno, o sea, es una situación que ha tenido que arrastrar y ha llevado procesos muy largos, y es por eso que también si nosotros apreciamos qué es lo que ocurre en términos en gráficos mensuales, por ejemplo, también la lateralidad se hace presente durante los últimos años. Y acá donde, vamos aquí a buscar la fecha puntual a ver si es que encontramos. Creo que esta fue la zona, claro, fíjense, 1 de noviembre, por acá. Probablemente tenemos todo por haber sido los últimos días o los primeros días, o en noviembre, finales de noviembre que se dio el Brexit, y teníamos entonces este rango lateral que, a pesar de que nosotros veamos un rango lateral en un gráfico semanal o gráfico diario entre los rangos que nosotros veíamos, podemos determinar y podemos ver que existen rangos laterales de mayor largo plazo y que vienen a ser mucho más importantes. Por lo tanto, ante variaciones que el mercado pueda venir a presentar durante las próximas semanas, próximos meses, creo que los puntos o los procesos pueden ser muy importantes, y el desplazamiento del precio puede llegar a ser muy interesante, en donde podríamos buscar niveles de caída hacia 0,84, por ejemplo, o venir a buscar como un rango máximo la zona de los 0,93, que podría tender a ser también una opción en la cotización del euro frente a la libra. Al menos en lo que veíamos para el gráfico diario, creo que la tendencia de ir a buscar, por supuesto, el movimiento hacia los 0,93 es más probable por el impulso que esto muestra, porque recordemos que se da esto, fíjense, tenemos acá un impulso, un retroceso y un zigzag en proceso que va avanzando finalmente, y que podría seguir mostrando nuevos máximos crecientes de acuerdo a este comportamiento, y a un precio obviamente que se mantiene a un nivel de soporte importante, o al menos llegar a marcar algo como esto, fíjense. Y ahí tener una figura lateral que también podría ser algo interesante a estar considerando durante las próximas semanas, o como una figura o un patrón que podamos estar considerando y estar mirando entonces a visita a los 0,93, que es el rango que estábamos comentando para el gráfico mensual. Y si nos pasamos, por ejemplo, a revisar los commodities, todavía tenemos un oro que cotiza y que sigue mostrando esta posible figura de hombro, cabeza, hombro que hemos señalado en un correo electrónico y en los seminarios de inicio de esta semana. Y también obviamente que le hemos hecho el seguimiento en algunos videoanálisis, que mientras se mantenga cotizando el oro por debajo de la zona de los 1.900 dólares la onza, creo que las opciones son de salir a vender. Voy a ser majadero en esto, lo hemos comentado ya en reiteradas ocasiones y puedo ser muy aburrido, pero
Lo que aquí nosotros estamos mirando es el impulso bajista que se dio en noviembre, que comprende todo o que se comprende también dentro de todo un proceso bajista que se experimenta desde julio a agosto del presente año, por lo que la recuperación que experimenta el oro durante el mes de diciembre y los últimos días de noviembre, va a buscar la zona de los 1900, que es el 61,8% de Fibonacci. Todo este rango responde al 61,8 y una zona de resistencia que ha venido dejando, por supuesto, un punto de resistencia interesante y también, por supuesto, la línea de tendencia que se viene mostrando durante los últimos días, esta secuencia de mínimos crecientes. Ay, disculpen, voy a dibujarla de nuevo. Esta secuencia de mínimos crecientes que se viene dibujando pasa a ser, por supuesto, una referencia a considerar en el corto plazo y cómo obviamente nosotros estamos apreciando el comportamiento del metal precioso. En gráficos diarios ya hemos visto que los cierres son de indecisión aparentemente durante los últimos días, no hay gran carácter por buscar un movimiento definido, al menos manteniéndonos por debajo de la zona de los 1900, pareciera ser que la intención es bajista, pero cada vez que nos hemos acercado a la línea de tendencia el mercado ha tenido cautela, no hay probablemente las referencias macroeconómicas o fundamentales necesarias para ver un quiebre por debajo de este nivel. Por eso es que mejor somos pacientes en esta oportunidad de esperar un movimiento interesante y quiebres realmente por debajo de líneas de tendencia o de soportes que vengan a ser cruciales dentro de los últimos días, que finalmente en la zona de los 1860. Creo que por debajo de los 1860 deberían, si es que se llegan a dar los movimientos bajistas, se deberían incrementar los movimientos de caída y podríamos buscar la zona de los 1820, una caída de $40 en el corto plazo para estar contemplando un primer trade. Como ya lo comentábamos, vemos un proceso en el cual la secuencia de máximos y mínimos es decreciente a lo largo del tiempo, por lo que la tendencia es bajista y es lo que al día de hoy tenemos que jugar o privilegiar finalmente en nuestros trades. Pero no debemos olvidar que el proceso que se viene dando durante los últimos meses es un proceso alcista, sobre todo con los impulsos que he venido experimentando desde el año 2018, que todo el proceso de avances que muestra el mercado o el mercado de los commodities o puntualmente el oro ha venido respondiendo a un aumento de la inflación, que una inflación que al día de hoy se mantiene bastante escasa y no hay grandes cambios que puedan significar o justificar finalmente el movimiento del oro al día de hoy, y eso es lo que hemos comentado también en otros seminarios, que la inflación, o debemos recordar que el oro responde finalmente a las expectativas por aumento de inflación y esas expectativas al día de hoy no han sido finalmente o no se han cumplido, y es lo que nos deja una situación en la cual el oro comienza a retroceder y comienza entonces a decretar y a mostrar este patrón bajista o de secuencia de máximos y mínimos decrecientes que han encontrado un primer apoyo en la media móvil exponencial de 50 periodos, y no descartamos que lo puedan venir a buscar nuevamente como un apoyo, ya sea la media móvil o esta franja que está comprendida en todo este rango que estoy marcando a continuación, que puede ser obviamente muy muy interesante como objetivos de corto o mediano plazo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que estábamos viendo para los gráficos de 4 horas, por debajo de la zona de los 1860, y que por supuesto obviamente el precio continúe por debajo de los 1900 sin vulnerar por supuesto esa zona de resistencia. En gráficos de menor temporalidad ya abierta la bolsa en Estados Unidos, las cotizaciones, no hay grandes variaciones, nos mantenemos por debajo de las máximas de la sesión, por lo que mientras no veamos una ruptura por debajo de esto, o sea, disculpen, por sobre este nivel, no esperaría un mayor avance en el corto plazo. Y si es que obviamente vemos una ruptura por sobre estos niveles 1886, ya deberíamos contemplar un ataque a la zona de los 1900, que sería obviamente la intención principal de la cotización del oro. Ahora, lo que sí me llama la atención es un poco cómo el mercado lateraliza en este rango, que los máximos y los mínimos comienzan a ser de igual valor, y eso podría incluso hasta significar que el mercado rompa esta secuencia alcista que veníamos viendo en gráficos de 4 horas o toda la tendencia que muestra durante el mes de diciembre. Lo que si es que la rompe y nos mantenemos en este rango lateral, no significa que el mercado que rompa una tendencia va a venir a buscar caídas, no, no siempre significa eso, sino que la puede romper y cambiar entonces el patrón de comportamiento que venga presentando durante las últimas jornadas, dejar de lado toda idea técnica que a lo mejor teníamos previamente, como el hombro cabeza a hombro, que significaba o proyectaba caídas, sino que
simplemente significa que hay una ruptura de tendencia, la tendencia alcista ya no es válida, comienza a hablarse a lo mejor de un proceso lateral y un proceso lateral que podría significar dos cosas, que esté acumulando fuerza para seguir subiendo o esperando algún dato o referencia macroeconómica o alguna referencia para buscar un nuevo avance, o también estas mismas referencias esperando para que puedan presentarse los declives que nosotros estuvimos o hemos estado revisando y hemos estado esperando y proyectando para la cotización del oro. Por lo que obviamente se pueden dar esas dos dualidades y eso es lo importante de por qué finalmente el trading no es algo que signifique solamente ir a operar en el corto plazo y estar buscando estas variaciones, sino que tenemos que tener muy claro qué es lo que ocurre en grandes porciones de tiempo para obviamente entender también qué es lo que ocurre en pequeñas porciones de tiempo y tener mejores decisiones o lograr enfrentar el mercado con mejores decisiones y por supuesto exponer menos riesgo o exponernos a menos riesgo y por supuesto incrementar nuestros niveles de acierto en las transacciones que aplicamos o que llevamos a cabo día a día o cuando las lleguemos obviamente a considerar en el mercado. Y el tipo de cambio local, el dólar frente al peso chileno, ligeramente por sobre los 710 pesos por dólar, un poco en línea con lo que veníamos esperando con esta indecisión, soporte en torno a 710, que me parece que ya no hay una intención de mayor caída. Hablamos más o damos más cuenta un poco de esta recuperación que podríamos esperar en el RSI hacia la línea de tendencia que se marca durante los últimos 3 meses, o la potencial secuencia bajista que se marca durante los últimos 2 a 3 meses aproximadamente, por lo que deberíamos esperar entonces recuperaciones del tipo de cambio hacia la zona de los 720, 725 durante las próximas jornadas, próximas semanas, siempre y cuando también las noticias vengan a acompañar dicho proceso. El día de mañana tenemos producción manufacturera en Chile, que nos debería dar una referencia técnica o fundamental para estar contemplando las variaciones del mercado. Ahora, lo que sí destaco de todo esto es la secuencia o bien esta divergencia que muestra el RSI con respecto a los mínimos decrecientes que el precio viene dejando, por lo que ya entonces estaríamos hablando en este proceso o en un gráfico de menor temporalidad que se está gestando algo, se puede estar dando a entender que el mercado puede venir a presentar cierto proceso de recuperación, eh, no como bien digo, no una recuperación interesante o muy importante, sino que simplemente creo que más que una recuperación, una fase de consolidación es lo que nos está dejando el mercado durante esta jornada o estas últimas jornadas del año y por supuesto de los primeros meses del año 2021. Em, pues bien muchachos, y antes de despedirme, quiero que veamos el Bitcoin que está por sobre los 28.000 dólares el día de hoy, logrando nuevos máximos históricos, pero también si bien nosotros podemos hablar de ciertos grados de divergencia, el mercado logra encontrar todavía un impulso alcista o que el apetito por el riesgo sigue incrementando, por supuesto, el valor de la cotización de esta criptomoneda. Y aquí es donde surge una posible idea en donde podríamos estar buscando lo mejor. Y aquí voy a ver, intentar marcar esto, a ver si es que lo podemos extender como ahí para tener una consideración como proyección. Creo que por acá es donde finalmente el mercado del Bitcoin va a tender a buscar cierto potencial grado de retroceso. Un proceso que podría ser incluso interesante y que nos dé las primeras caídas durante el año 2021 y vengan a buscar inicialmente este proceso lateral que nosotros podríamos estar especulando también que podría responder a esto y que responde finalmente a esta secuencia de los mínimos que son crecientes a lo largo del tiempo históricamente hablando para la criptomoneda. Y aquí es donde, si yo me paso a revisar el gráfico mensual, no, a ver, vamos a buscar por acá, ahí sí. Que el mes de diciembre cierre totalmente positivo y alcance los niveles que nosotros hablábamos, si es que el mes de enero o febrero presentan retrocesos de igual magnitud, y con igual magnitud me refiero a ver una vela, por ejemplo, de esta magnitud, que puede ser a lo mejor una vela, pueden ser dos casos, que se dé una vela totalmente bajista a partir de estos niveles y cerremos por debajo de la franja de máximos que nosotros podemos especular, que se dé una figura como esta, podríamos esperar a lo mejor un descenso mucho más prolongado para el Bitcoin y venir a buscar, por ejemplo, esa línea de tendencia o cambios, por ejemplo, en la estructura del precio que puedan dar figuras como un doji tal vez,
el mes de enero, que debería ser lo más lógico. Luego de todo el aumento, no creo que tampoco haya mucho pesimismo en el corto plazo y nos deje una vela como esto, por ejemplo, un doji, una estrella fugaz en torno a estos niveles o alguna vela de cambio, algún patrón de cambio, ya sea esto o finalmente una nueva vela alcista o una vela bajista completamente y que la siguiente finalmente también sea una vela de caída y cerremos el mes de febrero, por ejemplo, de esta forma, podamos a lo mejor entonces contemplar más descenso en la cotización del Bitcoin. Y ahí es donde en un gráfico mensual es interesante el esperar qué es lo que podría llegar a ocurrir realmente con esta cotización de la criptomoneda y estar especulando un poco. Tal vez o podría dar cuenta, de acuerdo también a la correlación que se ha dado o que se ha reflejado durante este año 2020 en el apetito, o sea, que el valor del Bitcoin se relaciona al aumento en el apetito por el riesgo y esta confianza también que el mercado le atribuye. En la medida que si la bolsa americana o el apetito por el riesgo disminuye durante los primeros meses del año 2020, o sea, de los 2021, también se pueda presentar un declive en la criptomoneda por esa reducción, por la correlación que se tiene, o también por una disminución en la confianza, sobre todo también por las últimas noticias que se comienzan a sacar algunas criptomonedas de plataformas de trading y del mercado, como puede ser el Ripple y etcétera. Por lo que obviamente hay muchos todavía detalles que tenemos que seguir contemplando para el Bitcoin, pero sin obviamente descartar o de mencionar que el escenario es totalmente alcista para el Bitcoin y ahí es donde en el largo plazo yo estaría jugando posiciones de compra desde estos niveles, buscar por supuesto allá un avance hacia los $35.000 o desde acá si es que se logra un rechazo casi a los $35.000 como objetivo, o ya si vemos una caída muy agresiva podríamos estar esperando a lo mejor un descenso hacia esta zona, que ya obviamente ahí podría significar una caída incluso o bien un avance un poco menor, o desde acá que tendríamos obviamente a ver buscar ciertos niveles que son interesantes en el largo plazo. Pero creo yo que la zona o esta línea de tendencia o este canal alcista que se puede llegar a dibujar, que es este, y que por supuesto aquí va marcado, puede ser obviamente uno de los más lógicos o también esa zona puede llegar a ser una de las más lógicas para considerar por supuesto posiciones de compra en el largo plazo para la criptomoneda reina por excelencia, por la cantidad de dinero y el capitalización o el market cap que tiene en el mercado al día de hoy. Pues bien, estimados y estimadas, les agradezco mucho por la participación del día de hoy del seminario, el último seminario de seguimiento de los mercados de este año 2020. Es un placer para mí poder incorporarme a la familia de Admiral Market precisamente en el mes de diciembre y que espero que sea obviamente un año 2010, o sea, 2021, disculpen, mucho más provechoso en términos de trading y que podamos todos obviamente seguir aprendiendo, que es una de nuestras principales motivaciones de este tipo de seminario. Antes de despedirme por completo, quiero recordarles que el día de mañana, y aprovechando un poco estos días feriados que tenemos, o sea, o estos días un poco más tranquilos, mañana vamos a llevar a cabo un nuevo Conoce los secretos, disculpen, de un trader experimentados 2 que tuvimos la oportunidad el día de ayer de realizar uno en donde contaba un poco mi experiencia como trader, algunos tips, etcétera. Y el día de mañana lo vamos a hacer mucho más interactivo. Es por eso que los invito a que si es que se desean conectar, conocer detalles, charlar un poco de trading, lo hagamos mañana a las 11 de la mañana, hora de Chile, 9 de la mañana, hora de Nueva York. Conecten su micrófono, estén preparados con sus parlantes para escuchar y por supuesto hacer preguntas que levantando la mano y todos van a tener el tiempo de conocer obviamente y hacer sus preguntas y conocer por supuesto mis apreciaciones del mercado. Tips y consejos de un trade experimentado, la rutina que llevo día a día, voy a estar comentando un poco más en detalle lo que hago, al menos ahora en mi formato de jefe de análisis para Admiral Markets Latinoamérica y algunas ideas a lo mejor que podamos tener y si es que logramos concretar algunas trades que dudo un poco por el cierre de año, pero veamos que se puede llevar a cabo el día de mañana. Así que los dejo desde ya invitados para que participen, se registren y estemos por supuesto entonces viendo todo esto. Me pregunta Ronald si se ha grabado. Sí, Ronald, en los seminarios... el seminario del otro día, el de ayer sí, está colgado, pero parece me estaban comunicando hace breves minutos que parece que habíamos tenido un problema con la grabación. Em,
pero puede ser obviamente interesante el que lo vean tal vez si está colgado de forma parcial. Está en el canal de YouTube de Admiral Markets Latinoamérica, lo pueden encontrar tal cual, de hecho lo podemos hacer acá, veamos si es que está colgado ya o si es que lo lograron corregir. Eh, acá está. Obviamente está más que decirles que siempre estamos publicando todos los videos que hacemos, las perspectivas semanales, este mismo seminario va a estar colgado dentro de algunos breves minutos, los videoanálisis que publicamos también esta tarde seguramente, de acuerdo a las variaciones que el mercado nos pueda presentar, en los instrumentos que hemos comentado, vamos a subir un videoanálisis también de alguno de estos. Y vamos a ver si... No, no estaba colgado, parece que lo bajaron porque teníamos problemas con la grabación de Zoom. Pero bueno, si es que llega a estar, si no, sin duda que mañana vamos a estar tocando muchos de los temas que se hablaron el día de ayer en este seminario de Conoce los secretos de un trader experimentado. Así que desde ya invitados a que puedan participar mañana a las 11 de la mañana, hora de Chile, y las 9 de la mañana, hora de Nueva York, para que ahí hagan sus conversiones. Sé que el día de ayer se conectaron mucha gente de Latinoamérica, Chile, Colombia, Perú, México. Venezuela, Uruguay y Argentina habían muchos conectados, así que desde ya invitados para que puedan participar de esta instancia. Pues bien, los dejo, que tengan una excelente jornada de día miércoles 30 de diciembre y por supuesto cualquier duda, comentario a través de nuestros correos electrónicos con sus ejecutivos, con los chicos que están obviamente dispuestos a ayudarles en todo momento. Y en Twitter nos pueden encontrar como @admiralmarkets am-chile y como bien saben en lo personal @atocamposn. Un abrazo y que por supuesto tengan una excelente jornada.